Análisis del discurso, construcción social y psicología discursiva, módulo 5. Definición del concepto de construcción social. La construcción social ve la realidad como producto del discurso. Los seres humanos, para poder constituir conceptos que hacen que nos podamos constituir como grupos, como gobiernos, como sistemas, necesitamos elaborar un discurso de manera tal que se puedan elaborar unas categorías que ayuden a entender los conceptos básicos de cómo los seres humanos interactuamos desde el individuo hasta un sistema social particular. Por ejemplo, podemos hablar del género masculino, femenino, la clase social alta, baja y clase media, los roles familiares, padre, madre, hijo, etc. De esta forma, Berger y Lotman nos plantearon en su libro La construcción social de la realidad, cómo la realidad se negocia a través de la interacción social. Unido a eso, las investigaciones de Michel Foucault nos planteaban cómo el lenguaje como herramienta de poder se convertía en un mecanismo de control social para los individuos, de manera tal que hubiese unas personas que estaban en control y otras personas que no lo estaban. Por ejemplo, Michel Foucault estudió los discursos legales, cómo se construyen los médicos, e incluso establecieron el concepto de normas de lo definido como normal o las personas que eran desviadas o anormales. Lo que nos lleva como científicos sociales en el campo de la psicología a estudiar el análisis del discurso a través de lo que son los cambios históricos de significados y de normas. Así que también aquí se utiliza la lingüística como una herramienta para tratar de entender cómo los seres humanos nos comunicamos unos con otros y cómo se dan en ese proceso unas relaciones de poder que muchas veces no se pueden identificar de buena a primera o a prima facie, como se indica, sino que tarda mucho en las personas darse cuenta que están siendo amarradas, controladas y de una u otra manera son personas que están ataviadas y controladas a través del discurso. Ejemplos de construcción social a través del discurso. El concepto de éxito y fracaso definido por unos discursos económicos y educativos es un ejemplo de ello. Por ejemplo, medios de comunicación crean estereotipos de lo que es juventud, género y raza. Las normas y narrativas dominantes regulan el comportamiento, haciéndonos pensar que de la manera que actuamos y es distinto a cómo esas normas y narrativas dominantes existen y son de alguna u otra manera el discurso oficial a través de la sociedad, realmente nos pueden hacer pensar que nosotros estamos mal y ellos están bien. Ahora,
Dentro del concepto está lo que se conoce como el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso explora cómo el lenguaje perpetúa la desigualdad social, cómo se crean unos discursos oficiales que a su vez perpetúan que unas personas estén en unas posiciones privilegiadas y otros no. Ejemplo, la seguridad fronteriza como construcción de amenaza, o sea, yo coloco una pared entre los Estados Unidos y México para que los mexicanos no puedan pasar a los Estados Unidos porque son una amenaza. Ahora, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para legitimar ese tipo de práctica? El análisis de la gramática, la terminología, la estructura y repetir el discurso consistentemente de manera tal que las personas se lo crean y piensen que eso es una realidad. Otros métodos del análisis del discurso está lo que se conoce como la codificación de patrones lingüísticos. ¿Cómo nosotros codificar unos patrones que están asociados con la lengua y que a su vez generan unos discursos que legitimizan un poder? Por ejemplo, el análisis de las metáforas. Como ejemplo claro, la guerra contra el terrorismo. Estamos peleando contra el terrorismo y lanzamos bombas, gastamos millones y millones de dólares tratando de buscar a unos terroristas que en algunos casos no están. Son parte de un imaginario. Otro elemento también es el análisis de narrativa o de discurso para identificar unas ideologías. Hay veces que las ideologías no se presentan en lo que es el discurso oficial. Hay que analizar de manera subyacente lo que nos dice un discurso y cómo ese discurso verdaderamente tiene unas implicaciones que están por debajo de la mesa y los desconocemos. Algunos estudios de caso relacionados al análisis del discurso. Titulares en las noticias que influyen en la percepción de la inmigración. Por ejemplo, la ola migratoria crea una imagen de crisis, que son discursos de los políticos en campañas que identifican una estrategia de persuasión demonizando, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, la inmigración. Que básicamente los Estados Unidos de Norteamérica están constituidos y se han fortalecido a base de los inmigrantes. Pero el discurso oficial puede ser, no, los inmigrantes de México están haciéndole daño a los Estados Unidos, cuando Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Así que, por eso es que el análisis del discurso es bien importante, porque busca lo que está subyacente, lo que está por debajo de la mesa. Aplicaciones del análisis del discurso en la psicología. Se estudia la identidad, la construcción del self o de la persona o del sentido de sí mismo a través del lenguaje. Y un ejemplo, jóvenes en entornos multiculturales negocian identidades híbridas. Como yo, si soy chino, tengo que entonces adoptar comportamientos norteamericanos, incluso latinos, dependiendo de donde vivo, para yo poder subsistir. Eso es un elemento que el análisis del discurso en psicología analiza. En la psicología
clínica la deconstrucción de las narrativas del trauma. ¿Qué elementos de mi discurso legitiman el asunto del trauma? Y si verdaderamente o no es un trauma. O cómo la misma gente construye el trauma en sí mismo. Estos son temas que la psicología tiene que abordar desde la perspectiva del análisis. Ahora, introduciéndonos al análisis de la psicología discursiva. Esta examina el lenguaje como herramienta para manejar identidades y emociones. Por ejemplo, conversaciones terapéuticas para construir narrativas que me llevan a evaluar si la persona está padeciendo de una condición de salud mental o no. La psicología discursiva también explica cómo se justifican y atribuyen significado a las acciones, cómo justificamos y racionalizamos diversas acciones debido al discurso que validamos, que entendemos que es importante, que es legítimo y que es real. ¿Qué métodos se utilizan en la psicología discursiva? Por ejemplo, el análisis de atribuciones o asignación de responsabilidades a través del lenguaje. O sea, cómo culpamos a unos u a otros de los problemas que existen cuando ya dejaron de existir o cuando me toca a mí manejarlo y yo entonces tengo que culpar a otros por mi ineficiencia. Ejemplo, justificación de decisiones en conflictos familiares y laborales. Cómo yo racionalizo problemas familiares y laborales y le echo la culpa al otro de que lo que está pasando es culpa de aquel y no tiene que ver nada conmigo. O cuando los problemas y las relaciones interpersonales y los conflictos tienen que ver con ambas partes. Eso nos lleva a la codificación de interacciones para patrones de habla, cómo unos analizan un discurso, otros analizan otro y al final del día no se resuelven los problemas. ¿Por qué? Porque ambas partes piensan que su discurso es el correcto y buscan mecanismos de justificación y racionalización para tratar de validar, sin hecho, muchas veces, el tipo de discurso que estamos manejando. Algunos estudios de caso en la psicología discursiva. Terapia de parejas en el lenguaje puede revelar y manejar conflictos. Ejemplo, conversaciones sobre los celos y la justificación. Así que también la psicología discursiva identifica patrones de habla que muchas veces perpetúan a corto, mediano y largo plazo problemas. Ejemplo en el caso clínico. Análisis de narrativas de pacientes, términos de cómo fracasé o soy incapaz. Ejemplo, uso de narrativas personales para reestructurar el pensamiento. Cuando uno se autoanaliza basado en el discurso, se puede dar cuenta de que yo estoy utilizando mi discurso como una rutina defensiva para justificar el no hacer nada. Y una rutina defensiva es yo ponerme a la defensiva para justificar que no estoy haciendo lo que debo hacer. El ejemplo clásico, echarle la culpa al otro. Se ha encontrado que un buen análisis del discurso promueve el bienestar al cambiar las narrativas patológicas de los otros. Aplicaciones del análisis del discurso en la psicología organizacional. Análisis de discursos de liderazgo para identificar la construcción de la autoridad, cómo se construyen las relaciones de poder. Por ejemplo, lenguaje motivacional para influir en la cultura de una organización. El análisis del discurso puede mejorar la comunicación y detectar las relaciones del poder.
Ejemplos de la psicología del discurso en el asunto de la psicología del género. Interacciones familiares que refuerzan o desafíen roles de género. Un ejemplo, asignación de tareas al hogar basada en género. Que los hombres hagamos tareas que se asignan a las mujeres como parte del discurso del género y las mujeres hacer las tareas y los roles de lo que se tipifica como comportamiento de los hombres. La psicología del discurso examina esas negociaciones de roles en términos de las interacciones porque no necesariamente los roles se pueden adjudicar tanto en la acción como el pensamiento y el sentimiento a un género particular, ya sea hombres o mujeres. Ahora, impacto del lenguaje en la percepción de la realidad. Esto nos presenta las narrativas muchas veces que nos dan los pacientes de salud mental, las campañas de salud pública que quieren cambiar el lenguaje para reducir los estigmas, porque lo han reforzado a través del tiempo. También cambiar el lenguaje puede fomentar el apoyo social, o sea, el lenguaje puede estigmatizar y el discurso puede enajenar, pero también puede crear, puede constituir y puede reforzar unos comportamientos que hacen que la gente sea mejor en una sociedad. Críticas que se hacen al análisis del discurso. Una de las críticas es que se enfoca en el lenguaje y deja al lado factores materiales que son importantes también considerar. ¿Cuál es la respuesta? Integración con métodos cuantitativos para abordar la relación o la realidad, mejor dicho, social. Ejemplo, análisis del discurso combinado con datos estadísticos o investigación mixta o métodos de investigación mixtos. Críticas a la psicología discursiva. Se enfoca en microinteracciones ignorando factores estructurales y macro. Como respuesta a la combinación con enfoques sociológicos más amplios, hay que mirar los problemas desde una perspectiva mucho más amplia. Un ejemplo, estudio de lenguaje y desigualdad de género. Diferencias entre el análisis del discurso y la psicología del discurso. El análisis del discurso enfoca en estructuras amplias e institucionales. El de la psicología del discurso se centra en las interacciones individuales y manejo de identidad. O sea, se deben combinar en una buena investigación en el tema. Ejemplo, discurso presidencial versus conversaciones familiares y cómo eso se alinea. Por eso es que esto se debe complementar unos fenómenos con otros. Integración del análisis del discurso y la psicología del discurso. Debe haber una combinación para estudiar construcción y negociación de las identidades, cómo las personas se identifican como individuos en un contexto. Por ejemplo, comunidad online analizada con ambos métodos, ambas visiones, el análisis del discurso y la psicología del discurso. Ambas ofrecen una comprensión completa de lo que es el lenguaje en psicología. Estudios del análisis del discurso en la representación mediática. Medios y su representación de problemas sociales como cambio climático o racismo. Analizar esos discursos y poder entender cuál es la agenda. Por ejemplo, uso del lenguaje en redes para crear pánico o movilización, campañas de miedo. Y esto genera un impacto en percepción pública y acción colectiva. La psicología del discurso en la educación. El lenguaje que construye, por ejemplo, las normas de género y raza en entornos educativos es un ejemplo de cómo la psicología del discurso puede manifestarse en los ambientes educativos. Por ejemplo, interacciones en el aula que refuerzan los estereotipos.
de hombres y mujeres, sin ningún tipo de investigación científica. La psicología del discurso identifica la construcción de expectativas y roles, tanto de hombres como mujeres, y nos ayudan a entender claramente qué es cierto y qué no es. El análisis del discurso en la psicología de la salud. Esto se refiere a discursos sobre salud y enfermedad en el lenguaje médico. Ejemplos prácticos, términos médicos que afectan la experiencia del paciente. El análisis del discurso también promueve o puede promover empatía y comprensión en salud médica. El análisis del discurso en la psicología del trabajo presenta un lenguaje en descripciones de trabajo y su impacto en equidad. Ejemplo, términos como agresivo pueden perpetuar los roles de género independientemente de la conducta que se tipifique como agresiva. También el análisis del discurso identifica barreras lingüísticas en el lugar de trabajo. La psicología del discurso en psicología forense. Por ejemplo, busca tratar de entender cómo en términos de psicología forense se dan los discursos de quienes tienen o no la culpa en un foro judicial. Por ejemplo, cómo los acusados justifican acciones en interrogatorio. Ejemplos prácticos, narrativas de autojustificación en el ámbito legal. La psicología del discurso explora el manejo de la responsabilidad mediante el lenguaje. En psicología política, ¿cuál es el análisis del discurso? Hay discursos políticos y narrativas que tratan de justificar el poder. Ejemplo, uso de términos como enemigo en crisis para movilizar apoyo, crear crisis, miedo, y que las personas piensen que hay un enemigo que a lo mejor no existe. El análisis del discurso en la psicología examina cómo los discursos pueden unir o dividir. ¿Cuál es el impacto social del análisis del discurso? Este revela cómo el lenguaje reproduce o desafía desigualdades sociales, cómo hace que unos sean de una forma y otros de otra. Unos saben más o tienen más y otros saben menos y tienen menos. Por ejemplo, campañas publicitarias que perpetúan estereotipos, sobre todo de clases sociales. Esto se utiliza para cambiar lenguajes y actitudes en intervenciones sociales de manera tal que la gente pueda entender bajo qué discurso se está creando relaciones de poder. Conclusiones. El lenguaje construye y modifica la realidad. Tanto el análisis del discurso como la psicología del discurso ofrecen herramientas para entender la psicología desde lo discursivo. Y esto puede tener aplicaciones en terapia, investigación y el establecimiento de las políticas públicas.